Hola, buen día. Mi nombre es Berenice Salcedo Villegas con la matrícula 240-16184. Voy a presentar en reto 2 la jurisprudencia de juicio de amparo 1 de la licenciatura de Derecho. La pregunta respecto al caso número 1 señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El método que se utilizó fue el de reiteración, ya que establece vaciar jurisprudencias y por los tribunales colegiados de circuito cuando establecen un mismo criterio en mínimo 5 sentencias interrumpidas. En la pregunta 2, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia J93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia J78-2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fueron cuatro razonamientos. El primero es el emitido por el segundo tribunal del colegiado en materia penal y civil del 20º circuito al resolver el recurso de queja 31/2018. Consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. El razonamiento 2 fue el emitido por el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito al resolver el recurso de queja 137/2016. Determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, por lo que afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. El tercer razonamiento es el emitido por el tercer tribunal colegiado del 27º circuito al resolver el recurso de queja 111/2017. Consideró que no procede el juicio de amparo indirecto contra la citación a la audiencia inicial porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. Y por último, la tesis de jurisprudencia 78/2018 fue aprobada por la primera sala de este alto tribunal en sesión privada del 28 de noviembre del 2018. En la pregunta 3, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el primer caso fue en la 9ª época, en el segundo caso fue la 10ª época y en el tercer caso fue la 9ª época. La pregunta 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Se trata de una jurisprudencia de contradicción de criterios para los plenos de circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de la Federación y de las entidades federativas y de los tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Para estas autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 2023 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Bueno, este artículo fue derogado, pero anteriormente sí se cumplía y se sigue cumpliendo con otro artículo. Ya con las reformas del 2021, se establece jurisprudencia cuando los precedentes obligatorios son aprobados por una mayoría de cuando menos 8 votos. Esto en el pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. En las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se establece jurisprudencia cuando los precedentes obligatorios son aprobados por una mayoría de cuando menos 4 votos. La jurisprudencia por reiteración mantiene las reglas aún se mantienen las reglas para la jurisprudencia por reiteración.
En el Pleno son 5 sentencias no ininterrumpidas aprobadas por mayoría de 8 votos y en la Sala son 5 sentencias no ininterrumpidas aprobada por mayoría de 4 votos. Y en los tribunales colegiados de circuito son 5 sentencias ininterrumpidas aprobadas por unanimidad de votos. Como conclusión del presente trabajo, la jurisprudencia constituye una herramienta indispensable en el sistema jurídico contemporáneo, superando su función de mera interpretación para convertirse en un verdadero mecanismo de creación normativa que adapta el derecho a las realidades sociales, dando seguridad jurídica y uniformidad, integración del derecho y defensa de los derechos fundamentales. Muchas gracias.